Imagina un laboratorio sumergido en la oscuridad más absoluta, donde el único sonido es el zumbido casi imperceptible de los equipos de precisión. En algún lugar de esa penumbra, un dispositivo libera algo tan pequeño que desafía nuestra capacidad de comprensión. Un único fotón, una partícula de luz tan diminuta que millones de ellas cabrían en la punta de un alfiler. Este fotón viaja hacia una barrera con dos rendijas, dos pequeñas aberturas apenas separadas entre sí. Lo que ocurre a continuación ha desconcertado a las mentes más brillantes de la humanidad durante casi un siglo. Cuando nadie observa, cuando ningún detector registra por cuál rendija pasa el fotón, algo extraordinario sucede. El fotón parece atravesar ambas rendijas simultáneamente, como si existiera en dos lugares al mismo tiempo, y al llegar a la pantalla de detección forma un patrón de interferencia, bandas alternas de luz y oscuridad que solo pueden explicarse si el fotón se comportó como una onda, interfiriendo consigo mismo. Pero aquí viene la parte que ha quitado el sueño a generaciones de físicos. En el momento en que alguien decide observar, en el instante en que un detector registra por cuál rendija pasó el fotón, todo cambia. El patrón de interferencia desaparece. El fotón se comporta como una partícula común, pasando por una rendija o la otra, nunca ambas. Es como si el acto mismo de observar hubiera transformado la realidad. Este fenómeno, conocido como el colapso de la función de onda, representa uno de los misterios más profundos y perturbadores de toda la física. La función de onda es una descripción matemática que los físicos utilizan para capturar todas las posibilidades de un sistema cuántico antes de que se realice una medición. Es como si la naturaleza mantuviera abiertas todas las opciones simultáneamente, en un estado que llamamos superposición. Pero en el momento de la observación, todas esas posibilidades se reducen a una sola realidad concreta. El fotón que estaba en todas partes de repente está aquí. La pregunta que ha dividido a la comunidad científica durante décadas es aparentemente simple, pero devastadoramente difícil de responder. ¿Qué acaba de pasar exactamente en ese momento de transición? ¿Qué significa realmente el colapso? Piensa en ello por un momento. Tenemos una ecuación, la famosa ecuación de Schrödinger, que describe cómo evoluciona la función de onda en el tiempo. Esta ecuación es completamente determinista y lineal, lo que significa que si conoces el estado inicial de un sistema, puedes predecir con exactitud su estado futuro. No hay aleatoriedad, no hay saltos repentinos, solo una evolución suave y predecible. Y sin embargo, cuando realizamos una medición, algo aparentemente muy diferente ocurre. La función de onda no evoluciona suavemente hacia un resultado. Parece saltar instantáneamente a uno de los posibles valores, y este salto es genuinamente aleatorio. No podemos predecir cuál será el resultado, solo las probabilidades de cada posibilidad. Hay una tensión profunda aquí, una grieta en el corazón mismo de nuestra mejor teoría física. Por un lado, tenemos una evolución determinista y continua. Por otro, tenemos un colapso aleatorio y discontinuo. ¿Cómo pueden coexistir estas dos descripciones tan diferentes de la realidad? Los físicos han debatido esta cuestión desde los albores de la mecánica cuántica en la década de 1920, y lo notable es que todavía no hay consenso. No estamos hablando de detalles técnicos menores o de cuestiones de interpretación periféricas. Estamos hablando de qué significa la teoría física más exitosa de la historia, qué nos dice realmente sobre la naturaleza de la realidad. Algunos argumentan que el colapso es un evento físico real, algo que sucede genuinamente en el mundo, quizás debido a la gravedad o a algún mecanismo aún por descubrir. Otros sostienen que el colapso no es más que una actualización de nuestro conocimiento, un cambio en lo que sabemos sobre el sistema, no en el sistema mismo. Y hay quienes proponen que el colapso es una ilusión, que en realidad nunca ocurre, y que debemos repensar completamente nuestra comprensión de la mecánica cuántica. Estas tres perspectivas, evento físico, actualización del conocimiento, o algo completamente diferente, serán nuestros guías a lo largo de este viaje. Lo que hace este misterio tan fascinante no es solo su dificultad técnica, sino sus implicaciones para preguntas mucho más amplias sobre la naturaleza de la realidad, el papel del observador y quizás incluso la naturaleza de la conciencia misma. Si el colapso es un evento físico, entonces hay algo en el universo que responde a las mediciones, algo que distingue entre un sistema cuántico dejado solo y uno que está siendo observado. Si el colapso es solo una actualización del conocimiento, entonces la mecánica cuántica no describe directamente la realidad, sino nuestra información sobre ella,
lo cual plantea profundas preguntas sobre qué es entonces lo real. Y si el colapso no ocurre en absoluto, si las otras interpretaciones tienen razón, entonces debemos estar preparados para aceptar visiones del mundo que desafían radicalmente nuestras intuiciones más básicas. Toma un respiro por un momento. Nota cómo tu mente intenta aferrarse a una respuesta, cómo busca certeza en medio de esta ambigüedad. Ese impulso es completamente natural, pero te invito a resistirlo gentilmente mientras exploramos juntos este territorio. No estamos aquí para encontrar la respuesta correcta, porque honestamente nadie la tiene todavía. Estamos aquí para entender la pregunta en toda su profundidad, para apreciar por qué ha sido tan difícil de resolver, y para maravillarnos ante el hecho de que la realidad sea tan extraña y maravillosa que pueda resistir nuestros mejores esfuerzos por comprenderla. Considera por un momento la magnitud de lo que está en juego. La mecánica cuántica no es una teoría oscura relegada a los rincones de los laboratorios universitarios. Es la base de toda la tecnología moderna, desde los semiconductores en tu teléfono hasta los láseres que leen la información en los cables de fibra óptica, desde las técnicas de imagen médica hasta los nacientes ordenadores cuánticos. Cada predicción que la mecánica cuántica ha hecho ha sido confirmada con una precisión asombrosa, a veces hasta 10 o más decimales. Es, sin exageración, la teoría más exitosa en la historia de la ciencia, y sin embargo, no sabemos qué significa, no sabemos qué nos dice realmente sobre la naturaleza del mundo. Esta es una situación extraordinaria, casi sin precedentes en la historia del pensamiento humano. Un físico en 1927, en la ciudad de Copenhague, podría haber estado parado frente a una pizarra cubierta de ecuaciones, la tiza aún en la mano, mirando los símbolos como si contuvieran un secreto que se negaba a revelarse. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born y otros estaban forjando una nueva forma de entender el mundo subatómico, pero incluso ellos discrepaban sobre lo que significaban sus propias ecuaciones. Bohr hablaba de complementariedad, de la necesidad de usar descripciones mutuamente excluyentes según el contexto experimental. Heisenberg enfatizaba los límites fundamentales de lo que podemos conocer, su famoso principio de incertidumbre. Born interpretaba la función de onda como una descripción de probabilidades, no de realidades, y mientras tanto, Einstein, el padre de la relatividad, miraba todo esto con profundo escepticismo, convencido de que la mecánica cuántica, aunque matemáticamente correcta, no podía ser la última palabra sobre la naturaleza de la realidad. Dios no juega a los dados, declaró famosamente, expresando su incomodidad con el aparente papel del azar en la teoría. Lo que emerge de esta historia es que el problema del colapso de la función de onda no es un problema técnico que simplemente no hemos tenido tiempo de resolver. Es un problema conceptual profundo que toca los fundamentos mismos de cómo entendemos la relación entre las matemáticas, la física y la realidad. No es que los físicos no sean lo suficientemente inteligentes para resolverlo. Es que el problema parece resistir los enfoques tradicionales, exigiendo quizás una revolución conceptual comparable a las que trajo la propia mecánica cuántica o la relatividad. En las horas que siguen, vamos a explorar este misterio desde múltiples ángulos. Vamos a sumergirnos en la historia de cómo surgió el problema, examinando las ideas originales de los fundadores de la mecánica cuántica y las objeciones que enfrentaron desde el principio. Exploraremos las teorías que proponen que el colapso es un evento físico real, incluyendo algunas ideas audaces que conectan el colapso con la gravedad o con procesos aleatorios intrínsecos a la naturaleza. Consideraremos la perspectiva radicalmente diferente de que el colapso es simplemente una actualización de nuestro conocimiento, no un cambio en el mundo. Y examinaremos las interpretaciones que rechazan el colapso por completo, proponiendo que todas las posibilidades se realizan en algún sentido, o que la realidad es fundamentalmente relacional. No vamos a evitar las preguntas difíciles. Abordaremos directamente la cuestión más controvertida de todas, si el observador, y quizás la conciencia misma, juegan algún papel especial en el colapso. Presentaremos los argumentos a favor con seriedad, pero también expondremos las objeciones de la corriente principal y las razones por las que muchos físicos rechazan esta idea. Dedicaremos tiempo a la perspectiva escéptica, dando voz a quienes argumentan que el problema del colapso es un pseudo-problema, una confusión filosófica más que un misterio físico genuino, y exploraremos la frontera experimental, los intentos actuales de diseñar experimentos que podrían en principio
distinguir entre las diferentes interpretaciones. A lo largo de todo este viaje, mantendremos un equilibrio cuidadoso entre el asombro y el escepticismo saludable. La mecánica cuántica es genuinamente extraña y merece nuestra admiración, pero también ha sido víctima de mucha pseudociencia y misticismo barato, afirmaciones grandiosas que van mucho más allá de lo que la evidencia respalda. Nuestro objetivo no es alimentar fantasías ni promover ninguna agenda particular. Nuestro objetivo es entender honestamente el estado actual del conocimiento, apreciar tanto lo que sabemos como lo que no sabemos, y quizás, en el proceso, desarrollar una mayor tolerancia para la incertidumbre y el misterio que parece estar tejido en la trama misma de la realidad. Si eres alguien que se siente atraído por las preguntas que no tienen respuestas fáciles, el tipo de preguntas que han desconcertado a físicos y filósofos durante un siglo, considera suscribirte a este canal. Vamos a explorar los límites de lo que la ciencia puede y no puede decirnos, y me encantaría tenerte como compañero en este viaje. Ahora, para entender verdaderamente el problema del colapso, necesitamos retroceder en el tiempo hasta los orígenes mismos de la mecánica cuántica, a esos años tumultuosos de la década de 1920, cuando una generación de físicos jóvenes y brillantes estaba reconstruyendo nuestra comprensión del mundo desde los cimientos. La historia de cómo surgió el misterio del colapso comienza en un periodo de extraordinaria creatividad intelectual, concentrado principalmente en unas pocas ciudades europeas durante la década de 1920. Copenhague, Gotinga, Múnich y Cambridge se convirtieron en los epicentros de una revolución científica que transformaría para siempre nuestra comprensión de la naturaleza. Los protagonistas de esta historia eran notablemente jóvenes. Werner Heisenberg tenía apenas 23 años cuando formuló la primera versión completa de la mecánica cuántica. Paul Dirac tenía 23 cuando hizo contribuciones fundamentales que unificarían la mecánica cuántica con la relatividad especial. Wolfgang Pauli, Max Born, Pascual Jordan, todos ellos estaban en sus 20 o 30 años, impulsados por la emoción de descubrir que las reglas del juego cósmico eran mucho más extrañas de lo que nadie había imaginado. En el centro de este torbellino intelectual estaba Niels Bohr, el físico danés cuyo instituto en Copenhague se convirtió en el lugar de peregrinación para cualquier joven científico interesado en los misterios del átomo. Bohr era una figura paternal para muchos de estos jóvenes revolucionarios, un interlocutor incansable que podía pasar horas, días incluso, discutiendo las implicaciones filosóficas de las nuevas ideas. Su estilo de pensamiento era único, casi oracular. Hablaba en paradojas, insistiendo en que solo cuando una idea parecía contradictoria estábamos cerca de una verdad profunda. Para Bohr, la mecánica cuántica no era simplemente una nueva teoría física, era una nueva forma de pensar sobre la relación entre el observador y lo observado, entre el sujeto y el objeto, entre el conocimiento y la realidad. Lo que hoy llamamos la interpretación de Copenhague, el marco conceptual que se convirtió en la ortodoxia durante décadas, fue en realidad una síntesis de ideas de varios pensadores, principalmente Bohr, Heisenberg y Born, aunque cada uno tenía sus propios matices y desacuerdos. Lo que los unía era la convicción de que la mecánica cuántica exigía un cambio radical en nuestra comprensión de qué significa conocer algo sobre el mundo físico. Ya no podíamos pensar en las partículas como pequeñas bolas de billar con posiciones y velocidades definidas, existiendo independientemente de nuestra observación. La mecánica cuántica parecía decirnos que el acto de medir no simplemente revela una realidad preexistente, sino que en algún sentido participa en la creación de esa realidad. Heisenberg formuló esta idea de manera memorable con su principio de incertidumbre, que establece que hay límites fundamentales a la precisión con la que podemos conocer simultáneamente ciertas parejas de propiedades, como la posición y el momento de una partícula. Pero Heisenberg fue más allá de simplemente afirmar un límite epistémico, un límite a lo que podemos saber. En algunos de sus escritos, parecía sugerir que la incertidumbre era ontológica, que no es simplemente que no podamos conocer la posición exacta y el momento exacto al mismo tiempo, sino que la partícula no tiene una posición exacta y un momento exacto simultáneamente. Esta es una afirmación mucho más radical, y es aquí donde comienzan las divergencias interpretativas que nos ocupan. Max Born propuso que la función de onda debía interpretarse probabilísticamente. El cuadrado de la amplitud de la función de onda en un punto dado
nos dice la probabilidad de encontrar la partícula en ese punto si realizamos una medición. Esta interpretación estadística, por la cual Born recibiría el premio Nobel, se convirtió en el puente entre el formalismo matemático abstracto y las predicciones experimentales concretas. Pero Born dejó abierta una pregunta crucial. ¿Probabilidad de qué exactamente? ¿Era la probabilidad de encontrar una partícula que ya estaba allí pero cuya posición desconocíamos, como la probabilidad de que una moneda ya lanzada pero aún no vista haya caído en cara? ¿O era algo más extraño? La probabilidad de que la partícula llegue a estar allí como resultado de la medición, como si la medición misma participara en determinar el resultado. Esta ambigüedad está en el corazón del problema del colapso. La interpretación de Copenhague, en su forma más común, dice algo como esto. Antes de la medición, la función de onda describe todas las posibilidades del sistema en superposición. En el momento de la medición, la función de onda colapsa a uno de los posibles valores y el sistema adquiere una propiedad definida. Pero esta descripción plantea inmediatamente preguntas incómodas. ¿Qué cuenta exactamente como una medición? ¿Qué tiene de especial el acto de medir que causa el colapso? ¿Por qué la evolución del sistema es diferente cuando medimos que cuando no medimos? Y quizás lo más perturbador, ¿dónde exactamente en la cadena de eventos físicos ocurre el colapso? Imagina por un momento la escena. Bohr y Einstein caminando por un parque soleado, quizás durante una de las famosas conferencias Solvay, donde los gigantes de la física se reunían para debatir. Einstein, con su característico cabello despeinado y sus ojos penetrantes, presenta un experimento mental tras otro, intentando demostrar que la mecánica cuántica es incompleta, que debe haber variables ocultas que determinen los resultados de las mediciones, variables que simplemente no conocemos pero que existen objetivamente. Bohr, más lento pero igualmente tenaz, responde a cada objeción, mostrando cómo los argumentos de Einstein contienen suposiciones sutiles que la mecánica cuántica rechaza. Los dos hombres tenían un respeto profundo el uno por el otro, pero sus visiones del mundo eran fundamentalmente incompatibles. Para Einstein, había una realidad objetiva ahí fuera, independiente de nuestra observación, y la tarea de la física era describirla. Para Bohr, esta imagen clásica ya no era sostenible. El observador y lo observado estaban entrelazados de una manera que no podía deshacerse. Una de las objeciones más famosas de Einstein a la mecánica cuántica involucraba lo que él llamó acción fantasmal a distancia. Si dos partículas están entrelazadas, una medición en una de ellas parece afectar instantáneamente el estado de la otra, sin importar cuán lejos estén. Einstein encontraba esto profundamente perturbador, ya que parecía violar el principio de que nada puede viajar más rápido que la luz. En 1935, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicó el famoso artículo EPR que argumentaba que la mecánica cuántica debía ser incompleta. Pero es importante entender lo que Einstein estaba y no estaba diciendo. No estaba argumentando que la mecánica cuántica fuera incorrecta en sus predicciones. Estaba argumentando que debía haber una teoría más profunda, una que restaurara el determinismo y la localidad que él consideraba esenciales para cualquier descripción completa de la naturaleza. La respuesta de Bohr al artículo EPR fue sutil y para muchos insatisfactoria. Bohr no negaba la extrañeza del entrelazamiento, pero insistía en que debíamos abandonar la suposición de que los sistemas cuánticos tienen propiedades definidas antes de ser medidos. El entrelazamiento no era acción a distancia, porque no había nada que transmitir. Las correlaciones entre las partículas entrelazadas no surgen porque una afecte a la otra, sino porque ambas son partes de un todo cuántico que no puede ser dividido en partes independientes. Esta respuesta, aunque coherente dentro del marco de Copenhague, dejaba a muchos con la sensación de que algo profundo no estaba siendo explicado. Erwin Schrödinger, el físico austríaco cuya ecuación describe la evolución de la función de onda, compartía muchas de las preocupaciones de Einstein. En 1935, el mismo año del artículo EPR, Schrödinger presentó su famoso experimento mental del gato, diseñado no para ilustrar la mecánica cuántica, como a veces se presenta popularmente, sino para revelar lo absurdo de la interpretación de Copenhague cuando se llevaba a sus consecuencias lógicas. En el experimento, un gato está encerrado en una caja con un dispositivo que tiene una probabilidad del 50% de matarlo, basándose en el decaimiento de un átomo radiactivo. Según la interpretación de Copenhague, antes de abrir la caja y observar,
El átomo está en una superposición de haber decaído y no haber decaído. Pero si el estado del gato está entrelazado con el estado del átomo, entonces el gato también debería estar en una superposición de vivo y muerto. Solo cuando abrimos la caja y observamos, la función de onda colapsa y el gato adquiere un estado definido. Schrödinger encontraba esta conclusión absurda. Claramente, el gato está vivo o muerto, incluso antes de que abramos la caja. El hecho de que no sepamos cuál es su estado no significa que no tenga un estado. Pero la mecánica cuántica, al menos en su interpretación ortodoxa, parecía negar precisamente esto. La función de onda, que es todo lo que la teoría nos da, no asigna un estado definido al gato hasta que se realiza una observación. La pregunta entonces es inevitable. ¿Qué tiene de especial la observación? ¿Por qué el acto de abrir la caja y mirar dentro causa el colapso que convierte la superposición en una realidad definida? La respuesta de la interpretación de Copenhague a esta pregunta ha sido históricamente algo evasiva. Bohr y sus seguidores tendían a trazar una línea entre el mundo cuántico de los átomos y partículas, donde la superposición y la incertidumbre reinan, y el mundo clásico de los aparatos de medición y los observadores, donde las cosas tienen propiedades definidas. El colapso, en esta visión, ocurre en algún lugar de la interfaz entre estos dos mundos. Pero esta respuesta es profundamente insatisfactoria para muchos. ¿Dónde exactamente está esta línea? ¿Por qué el mundo debería estar dividido de esta manera? Y si todo está hecho de átomos, incluyendo los aparatos de medición y los observadores, ¿no deberían las leyes de la mecánica cuántica aplicarse también a ellos? John von Neumann, el brillante matemático húngaro-estadounidense, intentó dar una formulación más rigurosa al problema en su influyente libro de 1932 sobre los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica. Von Neumann distinguió dos tipos de evolución: el proceso 1, que es el colapso durante una medición, y el proceso 2, que es la evolución continua según la ecuación de Schrödinger entre mediciones. Pero von Neumann también reconoció que si aplicamos la mecánica cuántica consistentemente a toda la cadena de medición, desde la partícula hasta el detector, desde el detector hasta el cerebro del observador, el colapso parece poder posponerse indefinidamente. Esto le llevó a sugerir, aunque de manera tentativa, que quizás el colapso ocurre cuando la información entra en la conciencia del observador. Esta sugerencia, que von Neumann mismo no desarrolló en detalle, plantaría las semillas para interpretaciones posteriores que darían a la conciencia un papel fundamental en la mecánica cuántica. Lo que emerge de esta historia es que los fundadores de la mecánica cuántica no estaban tan seguros de lo que su teoría significaba como a veces se presenta en los libros de texto. La interpretación de Copenhague no fue nunca un consenso unánime, sino más bien un compromiso pragmático que permitía a los físicos usar la teoría para hacer predicciones sin resolver las cuestiones filosóficas más profundas. Cállate y calcula, como diría famosamente Richard Feynman décadas después, capturando la actitud de muchos físicos que preferían evitar las especulaciones metafísicas y centrarse en los cálculos que funcionaban tan espectacularmente bien. Pero el problema no desapareció simplemente porque los físicos decidieran ignorarlo. Las preguntas formuladas por Einstein, Schrödinger y otros permanecieron latentes, resurgiendo periódicamente cuando nuevos desarrollos teóricos o experimentales las traían de vuelta al primer plano, y a medida que la mecánica cuántica se aplicaba a sistemas cada vez más grandes y complejos, la cuestión de dónde trazar la línea entre lo cuántico y lo clásico se volvía cada vez más urgente. Los primeros pioneros podían tratar el aparato de medición como un objeto clásico sin demasiados problemas, pero ¿qué hacer cuando los propios aparatos de medición exhiben comportamiento cuántico? ¿Qué hacer cuando los avances tecnológicos nos permiten crear superposiciones de objetos cada vez más grandes? La línea, resulta, no está donde pensábamos, y quizás no existe en absoluto. Hay algo profundamente desconcertante en todo esto. Tenemos una teoría que funciona extraordinariamente bien, que ha sido verificada por incontables experimentos con una precisión sin precedentes, y sin embargo, después de casi un siglo, no podemos ponernos de acuerdo sobre lo que nos dice acerca de la realidad. Esto es, en cierto sentido, un fracaso de la física. Pero también puede verse como una invitación, un recordatorio de que hay misterios genuinos en el corazón de nuestra mejor descripción del mundo, misterios que no van a desaparecer simplemente porque nos resulten incómodos. Respira profundamente por un momento.
Siente cómo tu mente ha estado trabajando para procesar estas ideas, quizás buscando asideros familiares, quizás resistiendo la extrañeza. Esto es completamente normal. Las ideas que estamos explorando desafían intuiciones que hemos desarrollado a lo largo de millones de años de evolución en un mundo de tamaño medio, donde los objetos tienen posiciones definidas y los gatos están definitivamente vivos o muertos. Pero la realidad, parece, no está obligada a conformarse a nuestras intuiciones. Y quizás hay una cierta libertad en aceptar esto, en soltar la necesidad de que todo tenga sentido de la manera familiar, y en abrirse a la posibilidad de que el mundo sea más extraño y más maravilloso de lo que podemos imaginar. Con este trasfondo histórico en mente, estamos ahora en posición de explorar las diferentes respuestas que se han propuesto a la pregunta del colapso. Comenzaremos con las teorías que toman el colapso más en serio, como un evento físico real, teorías audaces que proponen modificar la mecánica cuántica misma para dar cuenta de cómo las superposiciones se convierten en realidades definidas. Existe una familia de teorías que toman la posición más directa posible frente al problema del colapso. Si parece que el colapso es un evento real, quizás lo sea. Estas teorías, conocidas como teorías de colapso objetivo, proponen que la función de onda realmente colapsa como resultado de algún proceso físico, no simplemente como una actualización de nuestro conocimiento o como una ilusión. Lo que distingue a estas teorías es que modifican la ecuación de Schrödinger misma, añadiendo nuevos términos que causan que las superposiciones se destruyan espontáneamente, convirtiendo las posibilidades en realidades definidas. Esta es una propuesta audaz, porque significa abandonar la elegante linealidad de la mecánica cuántica estándar, pero sus defensores argumentan que es el precio necesario para dar una descripción coherente de un mundo donde las cosas realmente tienen propiedades definidas. La teoría de colapso objetivo más desarrollada matemáticamente es conocida por las iniciales de sus creadores, G.R. Yelwe, por Giancarlo Ghirardi, Alberto Rimini y Tullio Weber, quienes la propusieron en 1986. La idea central de GRWM es sorprendentemente simple. Además de la evolución continua según la ecuación de Schrödinger, cada partícula tiene una pequeña probabilidad de experimentar un colapso espontáneo en cada instante. Este colapso localiza la partícula en una región pequeña del espacio, destruyendo la superposición. La probabilidad de colapso para una sola partícula es extremadamente baja, quizás una vez cada 100 millones de años en promedio. Esto significa que para sistemas pequeños como átomos individuales o incluso moléculas pequeñas, el colapso espontáneo es tan raro que la mecánica cuántica estándar es una excelente aproximación. Pero para sistemas macroscópicos, compuestos de un número astronómico de partículas, la situación es completamente diferente. Si tienes 10 elevado a la 23 partículas, cada una con una pequeña probabilidad de colapso, la probabilidad de que al menos una de ellas colapse en cualquier fracción de segundo es extremadamente alta, y debido al entrelazamiento entre las partículas, el colapso de una arrastra a las demás, localizando todo el objeto macroscópico casi instantáneamente. Imagina una molécula gigante, compuesta de cientos de átomos, derivando a través del vacío de un laboratorio. Según la mecánica cuántica estándar, esta molécula puede existir en una superposición de diferentes posiciones, extendiéndose como una onda a través del espacio, y de hecho, experimentos reales han demostrado interferencia cuántica con moléculas cada vez más grandes, confirmando que la mecánica cuántica se aplica a objetos mucho mayores que los átomos individuales. Pero según la teoría GRWM, hay un límite. A medida que la molécula crece, conteniendo más y más partículas, la probabilidad de un colapso espontáneo aumenta hasta que se vuelve prácticamente inevitable. La función de onda, que se había extendido suavemente, de repente se contrae, localizando la molécula en una posición definida. No porque alguien la observó, sino porque la naturaleza misma tiene un mecanismo incorporado que previene que las superposiciones crezcan más allá de cierto tamaño. Esta es una imagen elegante y tiene la virtud de resolver el problema del gato de Schrödinger de manera directa. El gato, compuesto de billones de partículas, experimentará un colapso espontáneo casi instantáneamente, mucho antes de que nadie abra la caja para mirarlo. No hay necesidad de invocar observadores o conciencias especiales. El colapso es un proceso físico objetivo que ocurre sin importar si alguien está mirando o no. El mundo tiene propiedades definidas no porque lo observemos, sino porque la dinámica física misma lo garantiza.
Pero la teoría GRW no está exenta de problemas y críticas. Una objeción inmediata es que introduce parámetros libres, números que deben ser ajustados a mano para que la teoría funcione. La tasa de colapso y el tamaño de la localización no pueden derivarse de principios más fundamentales. Simplemente deben elegirse para que coincidan con lo que observamos. Esto le da a la teoría un sabor ad hoc, como si estuviera diseñada específicamente para salvar el fenómeno, en lugar de explicarlo desde principios más profundos. Los defensores de GRW responden que todas las teorías físicas tienen parámetros libres, desde la constante gravitacional hasta las masas de las partículas elementales, y que lo que importa es si la teoría hace predicciones correctas y coherentes. Una crítica más seria es que GRW predice, en principio, pequeñas desviaciones de la mecánica cuántica estándar que deberían ser detectables experimentalmente. Si las partículas experimentan colapsos espontáneos ocasionales, esto debería causar un ligero calentamiento de la materia y una pérdida de coherencia cuántica más rápida de lo que la mecánica cuántica estándar predice. Hasta ahora, ningún experimento ha detectado estas desviaciones, lo que pone límites a los parámetros de la teoría, pero no la refuta definitivamente. Los experimentos en curso, utilizando técnicas cada vez más sensibles, continúan buscando evidencia de colapso objetivo, y es posible que los próximos años traigan resultados decisivos. Otra propuesta de colapso objetivo, quizás más especulativa pero también más fascinante, viene del físico y matemático Roger Penrose. Penrose ha argumentado durante décadas que el colapso de la función de onda está relacionado con la gravedad, específicamente con la incompatibilidad entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Su razonamiento comienza con una observación aparentemente simple. La relatividad general nos dice que la distribución de masa-energía determina la curvatura del espacio-tiempo. Pero si un objeto masivo está en una superposición de diferentes posiciones, entonces hay una superposición de diferentes curvaturas del espacio-tiempo. Penrose argumenta que tal superposición es inestable, que hay una suerte de tensión gravitacional que causa que el sistema colapse a una de las posiciones después de un tiempo característico que depende de la diferencia de energía gravitacional entre los estados superpuestos. Para objetos pequeños como electrones o fotones, la diferencia de energía gravitacional es infinitesimal, y el tiempo de colapso es astronómicamente largo, mucho más largo que la edad del universo. Esto explica por qué los objetos pequeños pueden mantener superposiciones cuánticas indefinidamente. Pero para objetos más grandes, donde la diferencia de energía gravitacional es significativa, el tiempo de colapso se acorta dramáticamente. Penrose ha calculado que para un objeto del tamaño de una mota de polvo, en una superposición de posiciones separadas por su propio diámetro, el colapso debería ocurrir en una fracción de segundo. Esto explicaría por qué nunca vemos superposiciones macroscópicas, no porque la mecánica cuántica deje de aplicarse, sino porque la gravedad las destruye antes de que podamos observarlas. La propuesta de Penrose es especulativa porque no tenemos una teoría completa de la gravedad cuántica, la fusión de la mecánica cuántica y la relatividad general que los físicos han buscado durante décadas sin éxito completo. Penrose está, en cierto sentido, saltándose este paso, haciendo suposiciones sobre cómo la gravedad afecta al colapso sin tener las ecuaciones completas que lo describirían, pero argumenta que esta es precisamente la dirección correcta, que el colapso de la función de onda puede ser una pista sobre la naturaleza de la gravedad cuántica, en lugar de algo que deba explicarse después de que tengamos la teoría completa. En colaboración con el anestesiólogo Stuart Hameroff, Penrose ha desarrollado estas ideas en la controvertida teoría conocida como ORCH-OR, por reducción objetiva orquestada. Esta teoría va mucho más allá de la física, proponiendo que el colapso gravitacional ocurre en estructuras específicas dentro de las neuronas llamadas microtúbulos, y que este proceso es la base física de la conciencia. Según ORCH-OR, la conciencia no surge de la computación neuronal clásica, como asumen la mayoría de los neurocientíficos, sino de procesos cuánticos coherentes en los microtúbulos que colapsan de manera orquestada, dando lugar a momentos discretos de experiencia consciente. Es importante ser muy cautelosos aquí. ORCH-OR es una teoría altamente especulativa que ha sido criticada duramente por físicos y neurocientíficos por igual. Las principales objeciones incluyen que el cerebro es un ambiente cálido y húmedo, donde la decoherencia cuántica debería destruir cualquier superposición
en tiempos mucho más cortos de lo que Oort requiere, que no hay evidencia experimental directa de coherencia cuántica en los microtúbulos a escalas relevantes para el procesamiento neuronal, y que la teoría parece estar motivada más por el deseo de explicar la conciencia que por desarrollos orgánicos de la física. Los defensores de Oort responden a algunas de estas objeciones, por ejemplo señalando investigaciones recientes que sugieren que la coherencia cuántica puede persistir más tiempo de lo esperado en sistemas biológicos, pero la teoría permanece firmemente en el territorio de la especulación. Lo que hace interesante a Oort, independientemente de si resulta ser correcta, es que ilustra cómo el problema del colapso puede conectarse con preguntas mucho más amplias. Si el colapso es un evento físico real, entonces es natural preguntarse qué lo causa y si ese mecanismo podría estar relacionado con otros fenómenos misteriosos. Penrose, por su parte, siempre ha estado interesado en los límites de la computación y la posibilidad de que la mente humana sea capaz de cosas que ningún algoritmo puede lograr. Su interés en el colapso cuántico está conectado con estas preocupaciones más amplias sobre la naturaleza de la mente y los límites de la inteligencia artificial. Existen también variantes más recientes de las teorías de colapso objetivo, que intentan abordar algunas de las debilidades de las propuestas originales. Algunos investigadores han explorado la posibilidad de que el colapso esté relacionado con la información, con la idea de que hay límites fundamentales a cuánta información puede almacenarse en superposición antes de que la naturaleza la resuelva. Otros han investigado conexiones con la termodinámica, sugiriendo que el colapso podría ser un proceso irreversible, análogo al aumento de la entropía. Estas ideas están en desarrollo activo, y aunque ninguna ha alcanzado el estatus de teoría establecida, representan intentos serios de dar contenido físico al colapso. Una de las virtudes de las teorías de colapso objetivo es que son, en principio, experimentalmente distinguibles de la mecánica cuántica estándar. Si el colapso es un proceso físico real con una tasa y un mecanismo específicos, entonces debería dejar rastros observables. Los experimentos actuales están empujando los límites de la interferencia cuántica a objetos cada vez más grandes, buscando el punto donde la mecánica cuántica estándar falla y el colapso objetivo toma el control. Imagina un laboratorio en el sótano de una universidad, protegido de vibraciones y campos electromagnéticos, donde físicos esperan pacientemente durante años para ver si una molécula suficientemente grande muestra interferencia o no. Si la mecánica cuántica estándar es correcta, la interferencia debería aparecer siempre que las condiciones experimentales sean lo suficientemente buenas. Pero si las teorías de colapso objetivo son correctas, hay un límite fundamental, un tamaño o masa más allá del cual la interferencia simplemente no puede ocurrir, no importa cuán perfectas sean las condiciones. Hasta ahora, los experimentos han continuado confirmando la mecánica cuántica estándar, mostrando interferencia con moléculas de tamaños cada vez mayores. Moléculas con cientos de átomos han mostrado comportamiento de interferencia, y los límites técnicos no fundamentales parecen ser lo que impide ir más allá. Esto no refuta las teorías de colapso objetivo, porque los parámetros pueden ajustarse para colocar el límite más allá de lo que los experimentos actuales pueden alcanzar. Pero significa que estas teorías deben hacer predicciones cada vez más precisas para permanecer viables. Es un juego continuo entre la teoría y el experimento, y aunque no hay un ganador claro todavía, el progreso experimental es impresionante. Si estás con nosotros todavía, gracias. Un me gusta ayuda a que este video llegue a otros que podrían encontrarlo significativo. No hay presión, pero se agradece. Ahora vamos a considerar una perspectiva radicalmente diferente sobre el colapso, una que no lo trata como un evento físico en absoluto. Hay una forma completamente diferente de pensar sobre el colapso de la función de onda, una que rechaza la idea de que algo físico ocurre cuando realizamos una medición. En esta perspectiva, el colapso no es un evento en el mundo, sino simplemente una actualización de nuestro conocimiento sobre el mundo. La función de onda, en esta visión, no describe la realidad directamente, sino que representa lo que sabemos o creemos sobre un sistema cuántico. Cuando la función de onda colapsa, no es porque algo haya cambiado en la realidad, sino porque hemos obtenido nueva información que nos obliga a actualizar nuestras creencias. Esta perspectiva epistémica, como se la llama, tiene una historia larga en los fundamentos de la mecánica cuántica, pero ha sido desarrollada con particular rigor en las últimas décadas por un enfoque conocido como cubismo, un nombre que combina quantum con bayesianismo.
la teoría probabilística que describe cómo debemos actualizar nuestras creencias a la luz de nueva evidencia. Los principales arquitectos del cubism incluyen a Christopher Fuchs, Rudiger Schack y Carlton Caves, quienes han argumentado que la mecánica cuántica tiene más sentido cuando se entiende como una teoría sobre agentes que hacen predicciones y actúan en el mundo, en lugar de una teoría sobre el mundo independiente de los agentes. Para entender el cubism, es útil empezar con una analogía del mundo cotidiano. Imagina que estás jugando al póker y alguien reparte las cartas. Antes de que mires tu mano, puedes asignar probabilidades a las diferentes cartas que podrías tener, basándote en lo que sabes sobre la baraja. Cuando finalmente miras tus cartas, estas probabilidades colapsan instantáneamente a certeza sobre lo que tienes. Pero claramente, nada físico cambió en las cartas cuando las miraste. Las cartas eran lo que eran todo el tiempo. Lo que cambió fue tu conocimiento, tu información sobre la situación. El colapso de las probabilidades fue un cambio en ti, no en las cartas. El cubism propone algo similar para la mecánica cuántica, aunque con importantes matices. La función de onda, dice el cubism, es una herramienta que un agente usa para organizar sus creencias y hacer predicciones sobre los resultados de sus acciones futuras. No describe una realidad objetiva ahí fuera, independiente del agente. Cuando el agente realiza una medición y obtiene un resultado, actualiza su función de onda para reflejar la nueva información. Esto es el colapso, y es tan poco misterioso como actualizar tus creencias sobre las cartas después de mirarlas. Pero aquí viene la sutileza crucial. En la analogía del póker, las cartas tenían valores definidos incluso antes de que las miraras. Tu ignorancia era simplemente ignorancia sobre hechos preexistentes. El cubism no hace esta suposición sobre los sistemas cuánticos. No dice que las partículas tienen propiedades definidas que simplemente desconocemos. Esto sería una interpretación de variables ocultas, y el cubism explícitamente la rechaza. En cambio, el cubism mantiene una posición más radical. Las preguntas sobre qué propiedades tiene un sistema antes de ser medido simplemente no tienen respuesta. No es que no conozcamos la respuesta, es que no hay respuesta que conocer. La función de onda no representa nuestra ignorancia de hechos ocultos. Representa todo lo que hay que representar. Esto puede sonar paradójico o incluso contradictorio. Si las partículas no tienen propiedades definidas antes de ser medidas, y si la función de onda no describe una realidad objetiva, entonces, ¿qué describe la física? La respuesta del cubism es que la física describe la relación entre agentes y el mundo, no el mundo en sí mismo. Las probabilidades cuánticas no son probabilidades sobre una realidad preexistente, son grados de creencia racional de un agente sobre los resultados de sus propias acciones futuras. El agente está genuinamente en el mundo, interactuando con él, y la mecánica cuántica es la mejor herramienta que tenemos para navegar esas interacciones. Una de las virtudes del cubism es que disuelve varios de los acertijos tradicionales de la mecánica cuántica. El problema de la acción fantasmal a distancia, por ejemplo, desaparece. Cuando dos científicos en lados opuestos del planeta miden partículas entrelazadas y obtienen resultados correlacionados, no hay necesidad de postular ninguna influencia que viaje más rápido que la luz. Cada científico simplemente actualiza sus creencias basándose en su resultado local. Las correlaciones entre sus resultados son un hecho sobre el mundo que la mecánica cuántica predice correctamente, pero no hay ningún mecanismo de transmisión de información que deba ser explicado. El problema del gato de Schrödinger también se ve diferente desde la perspectiva del cubism. No hay ningún momento en el que el gato esté en una superposición de vivo y muerto. La función de onda del gato es simplemente la representación de las creencias de un agente sobre el gato. Diferentes agentes pueden tener diferentes funciones de onda para el mismo sistema, dependiendo de la información que tengan. El amigo de Wigner, después de abrir la caja, tiene certeza sobre el estado del gato. Wigner, afuera, todavía asigna una superposición porque no ha obtenido esa información. No hay contradicción aquí, porque las funciones de onda son descripciones de estados de conocimiento, no de estados del mundo. Pero el cubism también enfrenta críticas serias y preguntas difíciles. La más común es que parece hacer la física demasiado subjetiva. Si la función de onda es solo un catálogo de creencias personales, ¿qué garantiza que diferentes agentes harán las mismas predicciones? La respuesta del cubism es que hay restricciones objetivas sobre las creencias racionales. Las reglas de la mecánica cuántica,
incluyendo la regla de Born para calcular probabilidades, son normas de coherencia que cualquier agente racional debe seguir, de la misma manera que las reglas de la lógica son normas que restringen qué creencias son consistentes. Diferentes agentes con la misma información llegarán a las mismas conclusiones porque hay una única forma racional de actualizar las creencias a la luz de los datos. Otra objeción es más filosófica. Si la mecánica cuántica no describe el mundo independiente de los agentes, entonces, ¿qué describe el mundo? ¿El cubismo parece dejar un vacío donde debería haber una realidad objetiva? Los defensores del cubismo responden de varias maneras. Algunos argumentan que la pregunta por la realidad objetiva más allá de lo que los agentes pueden experimentar es mal planteada o carece de sentido. Otros sugieren que puede haber una realidad subyacente que la mecánica cuántica no describe directamente, pero que esta realidad es tan diferente de nuestras concepciones cotidianas que no tiene sentido intentar describirla en los términos habituales. Hay algo liberador en la perspectiva del cubismo, pero también algo inquietante. Liberador porque disuelve muchos de los misterios tradicionales de la mecánica cuántica, mostrando que surgen de suposiciones innecesarias sobre lo que la teoría debe hacer. Inquietante porque parece abandonar el sueño de una física que describe la realidad como es, independientemente de nosotros. Para muchos físicos, este precio es demasiado alto. Quieren saber qué es el mundo, no solo cómo navegar en él. Pero los defensores del cubismo argumentan que este deseo es un vestigio de la física clásica que la mecánica cuántica nos obliga a abandonar. Una manera de pensar sobre esto es a través de la metáfora del mapa y el territorio. En la física clásica podíamos imaginar que nuestras teorías eran mapas cada vez más precisos de un territorio fijo, la realidad. El progreso científico consistía en hacer mejores mapas. El cubismo sugiere que esta metáfora ya no funciona para la mecánica cuántica, no porque no haya territorio, sino porque la relación entre el mapa y el territorio es más complicada. El acto de hacer el mapa, de interactuar con el mundo para obtener información, cambia algo. No el territorio exactamente, pero tampoco simplemente nuestro conocimiento del territorio. Es una situación genuinamente nueva, sin precedentes en la física anterior, y quizás nuestras metáforas tradicionales simplemente no están a la altura. Aquí hay una pregunta para ti. Cuando actualizas tus creencias, cuando aprendes algo nuevo, ¿se siente como si el mundo hubiera cambiado, o solo tu conocimiento de él? Me da curiosidad cuál es tu intuición. Deja un comentario abajo, los leo todos. Más allá del cubismo, hay otras perspectivas que tratan la función de onda de manera epistémica o instrumental. El instrumentalismo, una posición filosófica con una larga historia, sostiene que las teorías científicas no deben entenderse como descripciones de una realidad inobservable, sino como herramientas para predecir observaciones. Desde esta perspectiva, no tiene sentido preguntar si la función de onda es real. Lo que importa es si usarla nos permite hacer predicciones correctas. El colapso, en esta visión, es simplemente una regla de cálculo, una receta para actualizar nuestras predicciones después de obtener un resultado experimental. El instrumentalismo tiene la virtud de la modestia. No hace afirmaciones grandiosas sobre la naturaleza de la realidad. Simplemente acepta que tenemos una herramienta que funciona y la usa. Pero muchos físicos encuentran esta posición insatisfactoria. La mecánica cuántica ha tenido tanto éxito que parece difícil creer que no nos está diciendo algo sobre cómo es el mundo. Y hay una larga tradición en la física de descubrir que las entidades teóricas que comenzaron como meros recursos de cálculo, como los átomos o los campos electromagnéticos, resultaron ser perfectamente reales. ¿Por qué debería la función de onda ser diferente? Hay una tensión aquí que no se resuelve fácilmente. Por un lado, la función de onda parece tener propiedades extrañas que hacen difícil tratarla como una cosa física ordinaria. Vive en un espacio matemático de dimensión enorme, no en el espacio tridimensional ordinario. Colapsa instantáneamente en todo el universo cuando se hace una medición, aparentemente violando la localidad. No puede observarse directamente, solo sus consecuencias estadísticas pueden medirse. Todo esto sugiere que quizás no es una cosa, sino un instrumento, una representación, un catálogo de información. Por otro lado, la función de onda parece desempeñar un papel causal en el mundo. Las interferencias cuánticas, donde las diferentes partes de la función de onda se suman o cancelan, producen efectos medibles. ¿Cómo puede algo que es solo información interferir consigo mismo? Los debates sobre el estatus de la función de onda continúan hasta hoy.
con argumentos sofisticados de ambos lados. Algunos teoremas recientes, como el teorema de Pusey-Barrett-Rudolph, parecen poner límites a las interpretaciones puramente epistémicas, mostrando que la función de onda no puede ser simplemente ignorancia sobre una realidad subyacente más completa. Pero la interpretación de estos resultados está lejos de ser unánime, y los defensores de las perspectivas epistémicas han encontrado maneras de acomodarlos dentro de sus marcos. Lo que emerge de esta discusión es que la pregunta sobre si el colapso es un evento físico o una actualización del conocimiento no tiene una respuesta clara. Hay argumentos poderosos de ambos lados, y físicos inteligentes y bien informados llegan a conclusiones opuestas. Esto no es un signo de fracaso intelectual, es un signo de que estamos tratando con preguntas genuinamente difíciles, preguntas que tocan los límites de lo que la física puede decirnos y que quizás requieren repensar conceptos que hemos dado por sentados durante siglos. Ahora vamos a explorar una tercera posibilidad, una que rechaza la premisa misma de la pregunta sobre el colapso. Hay un conjunto de interpretaciones de la mecánica cuántica que toman una ruta completamente diferente. En lugar de preguntar qué causa el colapso o qué tipo de evento es, simplemente niegan que el colapso ocurra en absoluto. Según estas perspectivas, la apariencia de colapso es una ilusión que surge de nuestra perspectiva limitada, y una comprensión más completa de la mecánica cuántica revela que las superposiciones nunca se destruyen. Esto puede sonar imposible dado lo que observamos en el laboratorio, pero estas interpretaciones tienen maneras ingeniosas de dar cuenta de nuestras experiencias sin recurrir al colapso. La más famosa de estas interpretaciones es la de los muchos mundos, propuesta originalmente por Hugh Everett Thesis en su tesis doctoral de 1957. Everett era estudiante de John Wheeler en Princeton, y su idea era audazmente simple. Tomemos la mecánica cuántica completamente en serio, sin añadir nada. La ecuación de Schrödinger describe cómo evolucionan los sistemas cuánticos, y nunca incluye colapso. Entonces, sugirió Everett, quizás el colapso simplemente no ocurre. La función de onda del universo evoluciona siempre según la ecuación de Schrödinger, sin excepciones. Pero si no hay colapso, ¿cómo explicamos nuestra experiencia de obtener un resultado definido cuando hacemos una medición? La respuesta de Everett es que todos los resultados posibles ocurren, pero en ramas diferentes de la función de onda universal. Cuando mides el spin de un electrón, no es que obtengas spin arriba o spin abajo. Obtienes ambos. Pero el tú que obtiene spin arriba y el tú que obtiene spin abajo ya no pueden interactuar entre sí. Han bifurcado como ramas de un árbol, cada uno continuando su existencia en lo que podemos llamar un mundo diferente. En cada rama hay un observador que ve un resultado definido y tiene la impresión de que la función de onda colapsó. Pero desde la perspectiva de la función de onda total, no hubo colapso, solo ramificación. Imagina que estás de pie en una bifurcación en el camino y puedes ver ambas direcciones extendiéndose ante ti. En el momento de elegir, te divides. Una versión de ti camina hacia la izquierda, otra hacia la derecha. Cada versión tiene la experiencia completa de haber elegido, pero ambas existen. No hay un hecho absoluto sobre cuál camino tomaste. Tomaste ambos, solo que cada versión de ti solo conoce su propia experiencia. La interpretación de los muchos mundos tiene una elegancia matemática innegable. No requiere ninguna modificación de la mecánica cuántica. No hay parámetros libres que ajustar. No hay línea arbitraria entre lo cuántico y lo clásico. La teoría es completamente determinista. Toda la aparente aleatoriedad surge de nuestra perspectiva limitada dentro de una sola rama y resuelve el problema del colapso de la manera más radical posible, simplemente negando que ocurra. Pero la interpretación también tiene un costo metafísico enorme. Implica que hay un número constantemente creciente de universos paralelos, cada uno tan real como el nuestro. Esto ofende las intuiciones de muchos sobre la parsimonia. ¿Por qué multiplicar entidades más allá de la necesidad? Los defensores de muchos mundos responden que la parsimonia debe aplicarse a las leyes, no a las cosas que las leyes producen. La mecánica cuántica de muchos mundos tiene leyes más simples que cualquier interpretación de colapso, aunque produzca más mundos. Es como si alguien objetara a la teoría de la evolución porque implica la existencia de millones de especies. El número de especies no es algo que la teoría deba pagar, es una consecuencia de leyes simples operando durante mucho tiempo. Otra objeción a los muchos mundos es más técnica. Si todos los resultados ocurren con certeza,
¿Cómo recuperamos las probabilidades de la mecánica cuántica? ¿Por qué deberíamos esperar ver resultados con las frecuencias que la regla de Born predice, si de hecho todos los resultados ocurren? Este es el problema de la probabilidad en muchos mundos, y ha sido el foco de mucho trabajo técnico. Los defensores de la interpretación han propuesto varias soluciones, algunas basadas en argumentos de decisión racional, otras en la estructura matemática de la teoría misma. No hay consenso sobre si estas soluciones tienen éxito, pero el problema es tomado en serio y activamente investigado. Una interpretación muy diferente que también rechaza el colapso es la mecánica bohmiana, también conocida como teoría de onda piloto o mecánica de de Broglie-Bohm. Esta interpretación, propuesta originalmente por Louis de Broglie en 1926 y desarrollada independientemente por David Bohm en 1952, añade algo a la mecánica cuántica en lugar de quitarlo. Además de la función de onda, que existe y evoluciona según la ecuación de Schrödinger exactamente como en la teoría estándar, hay también partículas reales con posiciones definidas en todo momento. Estas partículas son guiadas por la función de onda, como un surfista montando una ola. La función de onda determina cómo se mueven las partículas, pero las partículas tienen trayectorias definidas. En la mecánica bohmiana no hay colapso porque no lo necesitas. Las partículas siempre tienen posiciones definidas, así que no hay superposición de posiciones que necesite colapsarse. La función de onda sigue evolucionando según Schrödinger, pero esto simplemente cambia cómo guía a las partículas. Cuando haces una medición, la partícula estaba en algún lugar definido todo el tiempo, simplemente no sabías dónde. La aparente aleatoriedad de los resultados cuánticos es solo nuestra ignorancia de las posiciones exactas de las partículas, no una propiedad fundamental de la naturaleza. Imagina una partícula viajando hacia las dos rendijas del experimento de la doble rendija. En la mecánica estándar, decimos que la partícula pasa por ambas rendijas simultáneamente, en superposición. En la mecánica bohmiana, la partícula pasa por una rendija o la otra, nunca ambas. Pero la función de onda, que es un campo real que existe independientemente de la partícula, pasa por ambas rendijas y se interfiere consigo misma. Esta interferencia afecta cómo la onda guía a la partícula, causando que las partículas se acumulen en el patrón de interferencia observado. La partícula individual tiene una trayectoria definida, pero esa trayectoria está influenciada por la estructura de la función de onda, que depende de ambas rendijas. La mecánica bohmiana tiene la virtud de restaurar una imagen del mundo que se asemeja a la física clásica. Hay cosas ahí fuera, con posiciones definidas, moviéndose de maneras definidas. El precio es la no localidad. La función de onda de un sistema de muchas partículas vive en un espacio de configuración de alta dimensión, y los cambios en una parte de este espacio pueden afectar instantáneamente a las partículas en otras partes. Esto no permite enviar señales más rápido que la luz, pero viola la intuición de que las cosas solo pueden afectarse mutuamente a través de cadenas locales de causas y efectos. Para muchos físicos, especialmente aquellos con sensibilidades relativistas, esta no localidad es un problema serio. Otra crítica a la mecánica bohmiana es que, aunque es matemáticamente equivalente a la mecánica cuántica estándar en sus predicciones, no sugiere ninguna nueva física. Las posiciones de las partículas, que son las variables adicionales de la teoría, no pueden medirse con mayor precisión de lo que la mecánica cuántica estándar permite. En cierto sentido, están ocultas por principio. Esto hace que la teoría sea científicamente infalsificable en comparación con la mecánica cuántica estándar, aunque los bohmianos argumentan que la claridad conceptual tiene valor independiente de las nuevas predicciones. Una tercera perspectiva que rechaza el colapso es la mecánica cuántica relacional, desarrollada principalmente por el físico italiano Carlo Rovelli. Esta interpretación toma en serio la idea de que la mecánica cuántica describe relaciones entre sistemas, no propiedades absolutas de los sistemas en sí mismos. Según Rovelli, cuando decimos que un electrón tiene spin arriba, no estamos haciendo una afirmación sobre una propiedad intrínseca del electrón. Estamos describiendo una relación entre el electrón y el sistema que lo midió. Otro sistema que no interactuó con el electrón no tiene acceso a esta relación, y desde su perspectiva, el electrón podría estar en un estado diferente. En la mecánica cuántica relacional, el colapso no es un evento que ocurre en un momento definido para todos los observadores. Diferentes sistemas tienen diferentes perspectivas, diferentes historias de interacción, y por lo tanto diferentes descripciones del mismo sistema.
No hay función de onda absoluta del universo, solo funciones de onda relativas a diferentes observadores. Esto puede sonar relativista en el sentido de que todo es subjetivo, pero Rovelli argumenta que hay hechos objetivos sobre las relaciones, solo que no hay hechos objetivos sobre las propiedades en sí mismas, independientemente de las relaciones. La mecánica cuántica relacional tiene ecos de las ideas de Bohr sobre la complementariedad, pero las lleva más lejos. Donde Bohr parecía trazar una línea entre los sistemas cuánticos y los aparatos clásicos de medición, Rovelli aplica la perspectiva relacional uniformemente a todos los sistemas, eliminando la necesidad de cualquier división. El precio es abandonar la idea de una realidad absoluta, independiente de las perspectivas. Para algunos, esto es una liberación. Para otros, es inaceptable. Lo que emerge de este panorama de interpretaciones es una imagen sorprendente. Tenemos una teoría física que funciona espectacularmente bien, pero al menos 3 familias diferentes de interpretaciones sobre lo que la teoría significa. El colapso es real y físico. El colapso es solo epistemológico. El colapso no ocurre en absoluto. Y dentro de cada familia hay variantes con diferentes compromisos filosóficos. La mecánica cuántica, a diferencia de otras teorías físicas, parece ser compatible con visiones del mundo radicalmente diferentes. Algunos físicos encuentran esto profundamente perturbador. Una teoría debería decirnos cómo es el mundo, no dejarnos elegir entre descripciones incompatibles. Otros encuentran la situación fascinante, incluso liberadora. Quizás la lección es que hay múltiples maneras igualmente válidas de dar sentido al formalismo cuántico, y la elección entre ellas no es estrictamente científica, sino que involucra consideraciones filosóficas más amplias sobre qué queremos de una teoría física. Toma un momento para notar dónde estás ahora en tu comprensión. Quizás te sientes atraído hacia una de estas interpretaciones, o quizás la multiplicidad de opciones te parece confusa o frustrante. Ambas respuestas son completamente válidas. Lo importante es mantener la pregunta abierta, resistir la tentación de cerrar prematuramente lo que los propios expertos reconocen como genuinamente incierto. Ahora vamos a abordar la pregunta más controvertida de todas, el papel del observador y potencialmente de la conciencia misma. De todas las preguntas que rodean el colapso de la función de onda, ninguna es más controvertida que esta. Importa quién o qué está observando. ¿Tiene el observador algún papel especial en causar el colapso? Y si es así, ¿qué hay de especial en los observadores? ¿Podría ser que la conciencia misma, esa cualidad misteriosa de experiencia subjetiva que cada uno de nosotros conoce desde dentro, esté de alguna manera involucrada en la transición de las posibilidades cuánticas a las realidades definidas? Antes de explorar estas ideas, es importante establecer el contexto. La noción de que la conciencia juega un papel en la mecánica cuántica es altamente especulativa y es rechazada por la mayoría de los físicos. No hay evidencia experimental directa que apoye la idea, y hay muchos argumentos en contra. Vamos a presentar tanto los argumentos a favor como las objeciones principales, manteniendo el equilibrio entre la apertura a ideas inusuales y el rigor escéptico. La historia de la conexión entre conciencia y colapso se remonta a los primeros días de la mecánica cuántica, aunque de manera más tentativa de lo que a veces se presenta. John von Neumann, en su tratamiento matemático de 1932, analizó lo que sucede cuando incluimos el aparato de medición en la descripción cuántica. Si el sistema medido está inicialmente en una superposición y el aparato interactúa con él según la mecánica cuántica, entonces el aparato también termina en una superposición, entrelazado con el sistema. Si luego incluimos al observador que mira el aparato, el observador también entra en la superposición. La cadena de entrelazamiento puede extenderse indefinidamente hacia arriba, y nunca hay un punto natural donde el colapso ocurre. Von Neumann sugirió, aunque sin desarrollar la idea en detalle, que quizás el colapso ocurre cuando la información entra en la mente consciente del observador. Esto no era una teoría elaborada, sino más bien un reconocimiento de que en algún lugar la cadena debe terminar, y la conciencia parecía ser un candidato tan bueno como cualquier otro. Eugene Wigner, otro físico húngaro-estadounidense de gran renombre, llevó esta idea más lejos. Wigner propuso explícitamente que la conciencia causa el colapso, y desarrolló un famoso experimento mental para ilustrar las extrañas consecuencias. En el experimento del amigo de Wigner, un físico, llamémoslo el amigo, realiza una medición cuántica, digamos del spin de un electrón. Desde la perspectiva del amigo,
La función de onda colapsa cuando hace la medición y obtiene un resultado definido. Pero ahora imaginemos que Wigner está afuera del laboratorio y no sabe qué resultado obtuvo su amigo. Desde la perspectiva de Wigner, que está tratando todo el laboratorio, incluyendo a su amigo, como un sistema cuántico, el amigo está en una superposición de haber visto spin arriba y haber visto spin abajo. Solo cuando Wigner pregunta a su amigo qué resultado obtuvo, desde la perspectiva de Wigner, la función de onda colapsa. Esto crea una paradoja aparente. El amigo tuvo una experiencia definida en un momento dado. No estaba en una superposición de experiencias. Pero Wigner, antes de preguntar, lo describía como estando en una superposición. ¿Quién tiene razón? Si la conciencia causa el colapso, entonces el colapso ocurrió cuando el amigo tuvo su experiencia consciente, y la descripción de Wigner simplemente estaba equivocada, reflejando su ignorancia. Pero esto significa que la función de onda no es una descripción del estado real del mundo, sino de lo que un observador particular sabe sobre el mundo. Hemos vuelto a las interpretaciones epistémicas que exploramos antes. Wigner tomó esto como evidencia de que la conciencia tiene un papel especial en la física, aunque más tarde en su vida abandonó esta posición. Lo que el experimento del amigo de Wigner realmente muestra es que las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica dan diferentes respuestas a la pregunta. Para el cubismo no hay paradoja, porque las funciones de onda son herramientas personales de cada agente. Para muchos mundos, ambos observadores tienen razón en sus respectivas ramas. Para las teorías de colapso objetivo, el colapso ocurrió en algún punto objetivo, independientemente de la conciencia. El experimento mental no prueba que la conciencia esté involucrada, simplemente revela las diferencias entre las interpretaciones. Los argumentos a favor de un papel de la conciencia en el colapso se apoyan en varias observaciones. Primero, hay una aparente coincidencia entre el problema de la medición en mecánica cuántica y el problema duro de la conciencia en filosofía de la mente. Ambos involucran una transición misteriosa, en mecánica cuántica, de posibilidades a actualidades, en conciencia, de procesos físicos a experiencia subjetiva. Algunos pensadores han especulado que estas dos transiciones podrían estar relacionadas, que quizás la misma cosa que convierte las posibilidades cuánticas en realidades definidas también genera la experiencia consciente. Segundo, el problema de dónde termina la cadena de von Neumann permanece sin una solución clara en las interpretaciones ortodoxas. Si insistimos en que el colapso es un evento físico real, debemos decir qué lo causa. La conciencia, siendo algo que claramente existe, pero que no entendemos bien físicamente, parece un candidato intrigante para el punto de terminación. Tercero, hay una larga tradición filosófica que va desde Berkeley hasta las filosofías orientales, que cuestiona la existencia de una realidad objetiva independiente de la mente. La mecánica cuántica, con su aparente dependencia del observador, ha sido interpretada por algunos como apoyo empírico para estas visiones idealistas. Si la realidad a nivel cuántico depende de la observación, y si la observación requiere un observador consciente, entonces quizás la conciencia es más fundamental que la materia. Pero ahora debemos dar voz a las objeciones, que son numerosas y poderosas. La corriente principal de la física rechaza firmemente la idea de que la conciencia juega un papel especial en el colapso, y hay buenas razones para este rechazo. La primera objeción viene del fenómeno de la decoherencia. Descubierto y desarrollado a partir de la década de 1970, la decoherencia es el proceso por el cual los sistemas cuánticos, que interactúan con su ambiente, pierden rápidamente sus propiedades cuánticas distintivas, como la interferencia. Cuando una partícula interactúa con incluso unas pocas moléculas del aire, su función de onda se entrelaza con ellas de manera que hace prácticamente imposible observar interferencia. No es que la función de onda colapse, es que la coherencia necesaria para la interferencia se dispersa en el ambiente de manera efectivamente irreversible. La decoherencia explica por qué no vemos superposiciones macroscópicas sin necesidad de invocar observadores conscientes. Un gato interactuando con el aire a su alrededor, los fotones que lo iluminan, los átomos de la caja. Todo esto causa decoherencia en escalas de tiempo increíblemente cortas, mucho antes de que cualquier observador consciente entre en escena. Los físicos experimentales trabajan duramente para aislar sus sistemas de la decoherencia cuando quieren ver efectos cuánticos, y el éxito de estos esfuerzos confirma que el problema es el ambiente, no la falta de observadores conscientes.
Es importante notar que la decoherencia no resuelve completamente el problema del colapso. Explica por qué no vemos interferencia macroscópica, pero no explica por qué obtenemos un resultado definido en lugar de otro. En lenguaje técnico, la decoherencia convierte superposiciones coherentes en mezclas estadísticas, pero no selecciona un resultado específico. Sin embargo, para efectos prácticos, la decoherencia hace que la cuestión de cuándo exactamente ocurre el colapso sea irrelevante para casi todos los experimentos. El mundo se comporta clásicamente no porque lo observemos, sino porque está constantemente siendo observado por sí mismo, por todas las interacciones entre sus partes. La segunda objeción es que los detectores impersonales funcionan perfectamente bien. Los experimentos cuánticos modernos a menudo involucran detectores automáticos que registran resultados sin que ningún humano esté mirando. Si la conciencia fuera necesaria para el colapso, estos experimentos deberían comportarse de manera diferente, con la función de onda permaneciendo en superposición hasta que un humano revise los datos, pero no hay ninguna evidencia de tal comportamiento. Los registros automáticos son perfectamente consistentes con la función de onda habiendo colapsado en el momento de la detección, no en el momento del escrutinio humano. Los defensores de la hipótesis de la conciencia podrían responder que el colapso retroactivo ocurre cuando el humano finalmente mira los datos, o que hay alguna conciencia difusa en el universo que cuenta como observador. Pero estas respuestas son ad hoc, diseñadas para salvar la hipótesis en lugar de seguir naturalmente de ella. El principio de parsimonia sugiere que si los detectores impersonales funcionan igual que los observadores conscientes, probablemente no hay nada especial sobre la conciencia. La tercera objeción es la falta de cualquier mecanismo plausible. Incluso si quisiéramos creer que la conciencia causa el colapso, ¿cómo lo haría exactamente? La conciencia, tal como la entendemos, es un fenómeno del cerebro, que es un objeto físico hecho de átomos que obedecen las mismas leyes que todos los demás átomos. Si la mecánica cuántica estándar se aplica a los átomos del cerebro, entonces el cerebro no puede estar exento de las reglas cuánticas, más bien, debe ser explicado por ellas. Postular que la conciencia causa el colapso es poner el carro delante del caballo, usar un fenómeno que debería ser explicado por la física para explicar la física misma. Hay una cuarta objeción que vale la pena mencionar. La hipótesis de la conciencia, en su forma fuerte, parece ser infalsificable. No hay ningún experimento concebible que pudiera refutarla de manera concluyente, porque siempre se puede argumentar que el colapso real ocurrió cuando algún observador consciente finalmente procesó la información. Esto coloca la hipótesis fuera del ámbito de la ciencia empírica y en el territorio de la especulación metafísica. Esto no significa necesariamente que sea falsa, pero sí significa que debe evaluarse con estándares diferentes a los de las hipótesis científicas ordinarias. Dicho todo esto, la cuestión no está completamente cerrada. Algunos físicos serios, aunque una minoría, continúan explorando posibles conexiones entre la mecánica cuántica y la conciencia. Roger Penrose, como mencionamos antes, ha propuesto que el colapso cuántico en los microtúbulos neuronales es la base de la experiencia consciente. Aunque esta propuesta específica enfrenta serios problemas, la idea general de que la conciencia y la mecánica cuántica podrían estar conectadas de alguna manera profunda no es intrínsecamente absurda. Simplemente no tenemos evidencia de que lo estén. Una posición más moderada, que algunos físicos y filósofos mantienen, es agnóstica. No sabemos qué es la conciencia ni cómo surge de la materia. No entendemos completamente el colapso de la función de onda. Dado este doble misterio, quizás no deberíamos descartar demasiado rápidamente la posibilidad de una conexión. Pero tampoco deberíamos abrazar la conexión sin evidencia. La actitud apropiada es de curiosidad cautelosa, manteniendo la mente abierta mientras insistimos en el rigor. Wigner, el físico que originalmente propuso un papel para la conciencia, eventualmente abandonó la idea, convencido por los argumentos sobre decoherencia y la falta de evidencia. Esto es un modelo de honestidad intelectual, estar dispuesto a cambiar de opinión cuando los argumentos lo merecen. La cuestión de la conciencia y el colapso puede ser fascinante, pero la fascinación no es evidencia. ¿Dónde te encuentras tú en esto? ¿Eres más bien un escéptico, pensando que el colapso es solo un truco matemático? ¿O te inclinas hacia la idea de que la observación, quizás incluso la conciencia, juega un papel más profundo? ¿O eres genuinamente agnóstico, sentado con el misterio?
Déjame saber en los comentarios. No estoy buscando la respuesta correcta, solo reflexión honesta. Ahora, después de haber explorado tantas perspectivas, es momento de dar voz completa al escepticismo más radical. Hay una perspectiva que no hemos explorado completamente todavía. Una que considera que el problema del colapso es, en cierto sentido, un pseudo-problema. Según esta visión, el misterio del colapso surge de confusiones filosóficas o de expectativas inapropiadas sobre lo que la física debería hacer. Los defensores de esta perspectiva no niegan que la mecánica cuántica sea extraña, pero argumentan que la extrañeza ha sido exagerada y que, con la comprensión correcta, el supuesto misterio se disuelve. Esta es la voz del escepticismo más fuerte, y merece ser escuchada con seriedad. Aunque no comparto completamente esta perspectiva, creo que presenta argumentos que cualquier persona interesada en estos temas debe considerar cuidadosamente. Es fácil dejarse llevar por el romance del misterio, y el correctivo escéptico es valioso. El primer argumento escéptico es que el problema del colapso surge de una confusión sobre la naturaleza de la probabilidad. En la vida cotidiana, cuando hablamos de probabilidades, usualmente nos referimos a nuestra ignorancia sobre hechos que ya están determinados. La probabilidad de que una moneda caiga en cara, digamos 50%, refleja nuestra ignorancia sobre las condiciones iniciales exactas del lanzamiento. Si conociéramos la posición, velocidad y rotación exactas de la moneda, podríamos predecir con certeza cómo caerá. Las probabilidades clásicas son epistémicas, son sobre lo que sabemos, no sobre cómo es el mundo. Muchos de los misterios de la mecánica cuántica surgen de intentar interpretar las probabilidades cuánticas de la misma manera. Si la probabilidad de encontrar un electrón en cierta posición es 50%, asumimos que debe haber un hecho sobre dónde está realmente el electrón que simplemente desconocemos. Pero la mecánica cuántica parece decirnos que no hay tal hecho. El electrón genuinamente no está en ningún lugar definido hasta que lo medimos. Esto parece increíble, pero el escéptico argumenta que nuestro asombro viene de aplicar incorrectamente intuiciones clásicas. Las probabilidades cuánticas no son como las probabilidades clásicas. Son un tipo de cosa diferente, y una vez que aceptamos esto, el misterio del colapso se reduce considerablemente. El segundo argumento escéptico invoca la decoherencia de manera más fuerte que simplemente como una objeción a la hipótesis de la conciencia. La decoherencia, argumentan, resuelve el problema del colapso para todos los propósitos prácticos. Muestra por qué nunca vemos gatos en superposición, por qué el mundo aparece clásico a escalas macroscópicas y por qué nuestras mediciones siempre dan resultados definidos. Sí, la decoherencia técnicamente no selecciona un resultado específico, deja una mezcla estadística en lugar de un estado puro. Pero preguntar por qué obtenemos este resultado en lugar de aquel puede ser simplemente una mala pregunta, una demanda de explicación donde no hay nada que explicar. Imagina preguntarle a alguien por qué esta molécula particular de gas en una habitación está exactamente aquí en lugar de allá. La pregunta tiene una respuesta en principio, involucrando la historia completa de la molécula, pero no es el tipo de pregunta que la física termodinámica se propone contestar. La termodinámica trata con comportamientos estadísticos agregados, no con las posiciones exactas de moléculas individuales. Similarmente, quizás la mecánica cuántica no está diseñada para explicar por qué obtenemos este resultado específico en lugar de otro. Explica las probabilidades, y eso es todo lo que una teoría física puede razonablemente esperarse que haga. El tercer argumento escéptico es más filosófico. Sostiene que la demanda de una interpretación de la mecánica cuántica refleja expectativas inapropiadas heredadas de la física clásica. En la física clásica, las teorías parecían darnos una imagen directa de cómo es el mundo. Hay partículas con posiciones y velocidades. Hay campos que se extienden por el espacio. Las ecuaciones describen cómo estas entidades evolucionan. La mecánica cuántica, argumentan, simplemente no funciona así. Es una teoría operacional, una herramienta para predecir los resultados de experimentos, y preguntar por la realidad subyacente que representa puede ser tan equivocado como preguntar qué color es la justicia. Esta perspectiva instrumentalista tiene una larga historia en la filosofía de la ciencia. Ernst Mach, el físico y filósofo que influyó en Einstein, argumentaba que las teorías científicas son economías de pensamiento, formas de organizar nuestras experiencias de manera eficiente, no descripciones de una realidad oculta. Los miembros del Círculo de Viena en el siglo XX
desarrollaron estas ideas en el positivismo lógico, sosteniendo que las afirmaciones que no pueden verificarse empíricamente carecen de significado. Aunque el positivismo lógico estricto ha sido abandonado, su espíritu sobrevive en actitudes instrumentalistas hacia la física. Cállate y calcula. La frase atribuida a Feynman, aunque probablemente originada por David Mermin, captura esta actitud. La mecánica cuántica funciona. Hace predicciones que se verifican con precisión asombrosa. ¿Por qué necesitamos más? ¿Por qué debemos insistir en una imagen de la realidad cuando la teoría misma parece resistir tal imagen? Quizás la lección de la mecánica cuántica es precisamente que no hay imagen, que la realidad a nivel cuántico no se presta a visualización o comprensión intuitiva, y que nuestro trabajo es aceptar esto con gracia en lugar de luchar contra ello. Un físico encogiendo los hombros frente a una pizarra, diciendo funciona. ¿Por qué preguntar qué significa? Es una imagen que captura algo real sobre la actitud de muchos profesionales. Hay una cierta sabiduría práctica aquí, un reconocimiento de que no todos los problemas tienen soluciones y que la frustración ante lo insoluble es una pérdida de energía. Pero también hay objeciones a esta posición escéptica que merecen consideración. La primera es histórica. Muchas veces en la historia de la física, preguntas que parecían puramente filosóficas o carentes de contenido empírico resultaron ser cruciales para el progreso científico. Einstein revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo, preguntando qué significa que dos eventos sean simultáneos. La termodinámica fue puesta sobre bases firmes cuando Boltzmann preguntó qué significa realmente la entropía a nivel microscópico. Las preguntas interpretativas sobre la mecánica cuántica podrían, eventualmente, llevar a física nueva de maneras que hoy no podemos anticipar. La segunda objeción es que el instrumentalismo extremo puede ser autorrefutante. Si las teorías científicas son solo herramientas sin contenido descriptivo, ¿por qué funcionan tan bien? La extraordinaria precisión de la mecánica cuántica sugiere que está capturando algo sobre la estructura de la realidad. De lo contrario, su éxito sería un milagro cósmico inexplicable. El realismo científico, la posición de que las teorías exitosas probablemente son aproximadamente verdaderas, tiene esta virtud explicativa que el instrumentalismo carece. La tercera objeción es más personal. Para muchos de nosotros, hacer física no es solo resolver problemas técnicos, es intentar entender el universo, descubrir cómo son las cosas realmente. El instrumentalismo, al negar la legitimidad de esta búsqueda, drena a la empresa científica de parte de su significado más profundo. Podemos reconocer los límites de lo que podemos saber mientras seguimos aspirando a saber todo lo posible. Después de considerar estos argumentos, ¿dónde nos deja el escepticismo? Me parece que tiene razón en señalar que el problema del colapso a menudo se presenta de manera exagerada, como si fuera un escándalo o una crisis. La mecánica cuántica funciona, y funciona extraordinariamente bien. No hay una contradicción interna o una predicción fallida que necesite reparación urgente. Lo que hay es una cuestión abierta sobre cómo interpretar el formalismo, una cuestión que puede ser genuinamente indecidible con los métodos actuales. El escepticismo también tiene razón en advertir contra el misticismo cuántico, la tendencia a usar la extrañeza de la mecánica cuántica para justificar todo tipo de creencias extravagantes, sin base empírica. Que la mecánica cuántica sea extraña no significa que cualquier cosa extraña sea verdadera. El pensamiento riguroso requiere distinguir entre lo que la ciencia realmente nos dice y lo que meramente proyectamos sobre ella. Pero el escepticismo extremo, la posición de que no hay ningún problema genuino que resolver, me parece ir demasiado lejos. Las preguntas sobre qué significa la mecánica cuántica son legítimas, incluso si las respuestas son difíciles de alcanzar. Y la historia sugiere que tales preguntas, lejos de ser distracciones filosóficas, a menudo contienen las semillas del progreso futuro. Quizás la posición más sabia es una especie de escepticismo moderado, reconocer que el problema del colapso es real pero no urgente, que las diferentes interpretaciones tienen diferentes virtudes y vicios, y que ninguna ha establecido su superioridad de manera decisiva. Mantener la mente abierta sin perder el pensamiento crítico, estar dispuesto a vivir con la incertidumbre mientras se sigue buscando claridad. Un paquete de ondas extendiéndose a través de un detector, disolviéndose en el ambiente, nunca colapsando, solo volviéndose invisible. Esta es la imagen de la decoherencia, una manera de entender por qué el mundo parece clásico sin necesidad de invocar colapso. Es una imagen poderosa,
aunque quizás no sea la última palabra. Ahora avancemos hacia las investigaciones experimentales que podrían, en principio, ayudar a resolver algunos de estos debates. En el corazón de la empresa científica está la idea de que las teorías deben ser puestas a prueba contra el mundo. No basta con argumentar sobre la coherencia lógica o la elegancia matemática de una interpretación. Queremos saber si hay experimentos que podrían distinguir entre las diferentes perspectivas, que podrían mostrarnos cuál, si alguna, corresponde a cómo realmente funciona la naturaleza. La frontera experimental en la mecánica cuántica es un territorio fascinante, lleno de ingenio técnico, limitaciones frustrantes y posibilidades tentadoras. Un área de investigación activa involucra la interferencia cuántica con objetos cada vez más grandes. Como mencionamos antes, los experimentos han demostrado interferencia con moléculas de cientos de átomos, y los límites parecen ser técnicos, no fundamentales. Pero si las teorías de colapso objetivo como GR-Webb son correctas, debería haber un límite fundamental, un tamaño de objeto más allá del cual la interferencia simplemente no puede ocurrir porque el colapso espontáneo destruye la superposición. La búsqueda de este límite, o la confirmación de su inexistencia, es uno de los programas experimentales más importantes en los fundamentos de la mecánica cuántica. Imagina un laboratorio en el sótano de un edificio universitario, aislado del ruido y las vibraciones del mundo exterior. Los físicos allí trabajan con paciencia extraordinaria, enfriando sistemas a temperaturas cercanas al cero absoluto, eliminando toda posible fuente de decoherencia, para ver si una molécula cada vez más grande puede mostrar interferencia cuántica. Un virus, apenas al borde de lo vivo, deriva a través de un interferómetro. Su coherencia cuántica es una prueba de dónde yace el límite entre lo cuántico y lo clásico, si es que tal límite existe. Los datos que emergen de estos experimentos no son aún concluyentes, pero cada año los límites se empujan más lejos y cada año la mecánica cuántica estándar continúa siendo validada. Otra línea de investigación involucra los experimentos de elección retardada y el borrador cuántico. Estos experimentos, conceptualizados originalmente por John Wheeler, exploran la idea de que las decisiones sobre cómo medir un sistema cuántico pueden afectar aparentemente el pasado del sistema. En un experimento de elección retardada, la decisión de si observar por qué rendija pasa un fotón se toma después de que el fotón ha pasado por las rendijas, pero antes de que llegue al detector final. Sorprendentemente, el patrón observado depende de esta elección retardada. Si elegimos mirar por qué rendija pasó, no hay interferencia. Si no miramos, la interferencia aparece, incluso aunque la elección se hizo después de que el fotón navegó las rendijas. Esto suena como si pudiéramos cambiar el pasado, pero la interpretación cuidadosa es más sutil. Lo que estos experimentos muestran es que no tiene sentido hablar de lo que hizo el fotón antes de que se complete el experimento. La historia del fotón no está definida hasta que la configuración experimental completa está especificada. Esto es consistente tanto con la mecánica cuántica estándar como con las diferentes interpretaciones, aunque cada una lo explica de manera diferente. No es evidencia directa a favor o en contra del colapso, pero revela cuán profundamente la mecánica cuántica viola nuestras intuiciones sobre la temporalidad y la causalidad. Los experimentos de borrador cuántico van un paso más allá. En estos experimentos se hace una medición que podría revelar por qué camino pasó un fotón, destruyendo la interferencia. Pero luego esta información es borrada y la interferencia reaparece. Esto muestra que no es la interacción física de la medición lo que destruye la interferencia, sino la disponibilidad de la información. Si la información está disponible, aunque nadie la mire, la interferencia desaparece. Si la información es borrada, la interferencia regresa. Esto tiene implicaciones fascinantes para la pregunta de qué papel juega la información en la mecánica cuántica, aunque de nuevo no resuelve decisivamente el debate entre interpretaciones. Algunos experimentos más directamente orientados a las teorías de colapso objetivo incluyen la búsqueda de efectos de calentamiento predichos por GR-Tolu. Si las partículas experimentan colapsos espontáneos, cada colapso debería impartir una pequeña cantidad de energía al sistema, causando un calentamiento detectable. Los límites experimentales actuales son consistentes con la teoría GR-IA para ciertos valores de sus parámetros, pero descartan otros valores. A medida que los experimentos se vuelven más sensibles, los límites se estrechan, aunque la teoría puede siempre ajustar sus parámetros para permanecer viable.
La propuesta de Penrose sobre el colapso gravitacional también hace predicciones específicas, aunque son extremadamente difíciles de probar. El proyecto Felix, un experimento propuesto para el espacio, buscaría detectar la localización gravitacional de superposiciones. La idea es crear una superposición de un espejo en dos posiciones ligeramente diferentes y medir si la superposición colapsa espontáneamente debido a la gravedad, como Penrose predice. Las dificultades técnicas son formidables y el experimento no se ha realizado aún, pero representa el tipo de prueba directa que podría, en principio, distinguir entre interpretaciones. Hay también una línea de investigación más exótica que explora la superposición cuántica en sistemas biológicos. Algunos experimentos recientes han sugerido que los procesos biológicos, incluyendo la fotosíntesis y posiblemente la navegación de las aves, podrían involucrar coherencia cuántica. Aunque estos resultados son controvertidos y su interpretación está lejos de ser clara, han alimentado especulaciones sobre si la vida podría ser un laboratorio natural para efectos cuánticos a escalas mayores de lo esperado. Si los sistemas vivos pueden mantener coherencia cuántica de maneras sorprendentes, esto tendría implicaciones para nuestras ideas sobre los límites de la mecánica cuántica, aunque no necesariamente para el problema del colapso específicamente. Una verdad incómoda que debemos enfrentar es que la mayoría de las interpretaciones de la mecánica cuántica son empíricamente equivalentes. Hacen exactamente las mismas predicciones para todos los experimentos que hemos realizado o que podemos concebir actualmente. La interpretación de Copenhague, los muchos mundos, la mecánica bohmiana, el cubism, todos están de acuerdo en los números. Difieren en lo que dicen que significa la teoría, en su ontología, pero no en sus predicciones experimentales. Esto hace que el debate entre interpretaciones sea, en cierto sentido, científicamente indecidible, al menos con los métodos actuales. Esto no significa que el debate sea inútil o puramente filosófico. La historia de la ciencia está llena de ejemplos donde consideraciones que parecían puramente interpretativas resultaron tener consecuencias empíricas, y diferentes interpretaciones sugieren diferentes direcciones para la investigación futura. Los many-worlders buscan una derivación satisfactoria de la regla de Born desde los primeros principios. Los bohmianos exploran cómo extender su teoría a la teoría cuántica de campos. Los defensores del colapso objetivo buscan experimentos que podrían revelar parámetros específicos. Cada interpretación tiene su programa de investigación, y el progreso en cualquiera de ellos podría eventualmente romper el empate. Un físico mirando datos que podrían, en principio, terminar el debate, pero no lo hacen, no todavía. Esta es la situación en la que nos encontramos. Los experimentos continúan, los límites se estrechan, pero la resolución definitiva permanece esquiva. Quizás llegará en 10 años, quizás en 50, quizás nunca. La ciencia no garantiza respuestas a todas las preguntas que podemos formular, pero el esfuerzo de buscar, el rigor de los experimentos y la creatividad de las teorías tienen valor independientemente de si encontramos lo que buscamos. Es importante mantener la humildad aquí. Los experimentalistas que trabajan en estas cuestiones son extraordinariamente ingeniosos y han logrado hazañas técnicas que habrían parecido imposibles hace pocas décadas. Pero también enfrentan desafíos formidables. La decoherencia conspira contra la observación de superposiciones macroscópicas. Los efectos predichos por las teorías de colapso objetivo son extremadamente pequeños. Y la equivalencia empírica de las interpretaciones significa que incluso experimentos perfectamente exitosos pueden no resolver el debate filosófico subyacente. Quizás la lección más importante es que la frontera del conocimiento no es un lugar cómodo, es un lugar de incertidumbre, de preguntas abiertas, de debates no resueltos, pero también es un lugar de emoción, donde la posibilidad de descubrimiento mantiene viva la búsqueda. La mecánica cuántica nos ha dado tecnologías transformadoras y una comprensión profunda de la materia y la energía. Que todavía guarde misterios fundamentales es, quizás, una invitación a seguir explorando. Después de todo este viaje a través de teorías, interpretaciones y experimentos, ¿qué hacemos con lo que hemos aprendido? ¿Cómo integramos esta información en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos? Hay una sabiduría especial en aprender a vivir con preguntas abiertas. En un mundo que a menudo premia las respuestas rápidas y las certezas fáciles, la disposición a sentarse con la incertidumbre es una forma de integridad intelectual,
No estamos obligados a tener una opinión sobre todo, y hay dignidad en admitir lo que no sabemos. La mecánica cuántica nos ofrece una oportunidad única para practicar esta sabiduría. Aquí tenemos una teoría que funciona espectacularmente, que ha transformado nuestra tecnología y nuestra comprensión de la naturaleza, y que sin embargo guarda misterios fundamentales sobre su propio significado. Los físicos profesionales han vivido con esta situación durante casi un siglo, y han desarrollado estrategias para navegar la incertidumbre interpretativa mientras continúan haciendo física productiva. Una estrategia común es el pragmatismo interpretativo. Muchos físicos adoptan una interpretación no porque crean que es verdadera, sino porque es útil para los problemas que están trabajando. Un físico que estudia información cuántica podría pensar en términos de muchos mundos porque la estructura matemática es más limpia. Otro que trabaja en óptica cuántica podría preferir una perspectiva más operacional. Ninguno necesita creer que su interpretación favorita es la descripción correcta de la realidad. Las interpretaciones son herramientas, y diferentes herramientas son útiles para diferentes trabajos. Esta actitud pragmática tiene sus límites. Si tomamos en serio las preguntas sobre qué es la realidad, el pragmatismo puede parecer una evasión. Pero también hay sabiduría en reconocer que no todas las preguntas necesitan ser respondidas para que podamos seguir adelante. Los físicos que trabajan productivamente sin resolver el problema del colapso demuestran que el progreso es posible incluso en ausencia de fundamentos perfectamente claros. Otra estrategia es distinguir entre diferentes tipos de preguntas. Las preguntas empíricas sobre qué sucede en el laboratorio tienen respuestas relativamente claras que la mecánica cuántica proporciona con precisión asombrosa. Las preguntas interpretativas, sobre qué significa la teoría, son más difíciles y quizás diferentes en naturaleza. No está claro que tengan respuestas únicas, o que las respuestas sean susceptibles de determinación empírica. Reconocer esta distinción puede aliviar algo de la ansiedad que rodea el problema del colapso. Podemos estar seguros de nuestras predicciones mientras permanecemos agnósticos sobre su interpretación, pero hay también peligros en separar demasiado netamente la física de la filosofía. La historia sugiere que los avances conceptuales a menudo vienen de tomar en serio las cuestiones filosóficas, no de descartarlas. Einstein no habría descubierto la relatividad si hubiera aceptado la respuesta pragmática de que el tiempo absoluto funciona bien para propósitos prácticos. La insatisfacción filosófica puede ser un motor de descubrimiento. Un científico cerrando su cuaderno, no frustrado sino curioso, contento de dejar la pregunta abierta. Esta es una imagen de cómo podemos relacionarnos con la incertidumbre, no como una fuente de ansiedad, sino como una invitación a la curiosidad continua. El misterio no es el enemigo, es el combustible que mantiene viva la búsqueda. Hay también una dimensión más personal en todo esto. ¿Cómo nos sentimos cuando contemplamos estos misterios? Para algunos, la extrañeza de la mecánica cuántica es perturbadora, una amenaza a la sensación de que el mundo tiene sentido. Para otros, es maravillosa, una demostración de que la realidad es más rica y más sorprendente de lo que podríamos haber imaginado. Ambas respuestas son válidas, y quizás ambas son apropiadas en diferentes momentos. Toma un respiro. Nota tu propia conciencia en este momento. Hay algo genuinamente misterioso en que existas, en que haya experiencia subjetiva mirando hacia afuera al mundo. La mecánica cuántica puede o no tener algo que ver con este misterio, pero vale la pena notar que los dos misterios, el de la materia y el de la mente, coexisten en cada momento de tu experiencia. No necesitamos resolver ninguno para apreciar su profundidad. La práctica de mantener una pregunta abierta, de resistir la tentación de cerrar prematuramente, tiene aplicaciones más allá de la física. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos apresuramos a formar opiniones, a clasificar experiencias, a alcanzar conclusiones. Pero hay un tipo de atención más espacioso que simplemente permite que las cosas sean como son, sin la urgencia de etiquetarlas o resolverlas. La mecánica cuántica, con su irreducible ambigüedad, puede ser un maestro inesperado en este arte. Hay también una advertencia importante. El misterio genuino no es lo mismo que el misticismo. Que algo sea extraño no significa que cualquier explicación extraña sea válida. La mecánica cuántica ha sido abusada por vendedores de curas mágicas, filósofos de salón que pretenden que pensar positivamente puede cambiar la realidad, y todo tipo de charlatanes que usan la palabra cuántico como una especie de hechizo para justificar lo injustificable.
Mantener el asombro ante el misterio genuino requiere también mantener el escepticismo ante las falsas soluciones. La distinción entre misterio y misticismo puede ser sutil. El misterio reconoce lo que no sabemos y permanece abierto a la posibilidad de comprensión futura o a la posibilidad de que algunas cosas permanezcan siempre más allá de nuestra comprensión. El misticismo pretende saber lo que no se puede saber, llenar los vacíos con afirmaciones grandiosas que suenan profundas pero no tienen contenido real. La mecánica cuántica es misteriosa en el primer sentido, pero esto no da licencia para el misticismo. ¿Cómo podemos pensar sobre el colapso de la función de ondas sin caer en la superstición? Primero, podemos apreciar la genuina extrañeza de la mecánica cuántica sin exagerarla. Sí, es raro que las partículas no tengan posiciones definidas hasta que las medimos, pero esto no significa que la conciencia cree la realidad o que los pensamientos puedan mover objetos. La mecánica cuántica es extraña de maneras muy específicas, y éstas no incluyen la mayoría de las afirmaciones que se hacen en su nombre. Segundo, podemos mantener la humildad sobre lo que sabemos y no sabemos. El problema del colapso es real, pero su solución no está clara. Las diferentes interpretaciones tienen méritos y problemas. No hay necesidad de elegir prematuramente un bando, y hay virtud en mantener la mente abierta mientras exigimos evidencia para cualquier afirmación específica. Tercero, podemos separar las cuestiones técnicas de la física de las cuestiones más amplias sobre el significado y el propósito. La mecánica cuántica no nos dice cómo vivir, qué valores adoptar o qué significa ser humano. Estas son preguntas importantes, pero la física no es el lugar para buscar sus respuestas. La tentación de derivar lecciones de vida de la física cuántica es comprensible, dado lo extraña que es, pero generalmente lleva a errores. Si conoces a alguien que disfruta luchando con grandes preguntas, filosofía, física, la naturaleza de la realidad, envíale este video. A veces las mejores conversaciones comienzan con un misterio compartido. Ahora miremos hacia el futuro. ¿Qué podría resolver el debate sobre el colapso? ¿Y qué podría significar si nunca se resuelve? Cuando contemplamos lo que podría venir, ¿qué desarrollos podrían finalmente iluminar el misterio del colapso? Varias direcciones parecen prometedoras, aunque ninguna garantiza éxito. Una posibilidad es que la unificación de la mecánica cuántica con la relatividad general, la largamente buscada teoría de la gravedad cuántica, proporcione nuevas perspectivas. La relatividad general describe la gravedad como curvatura del espacio-tiempo, mientras que la mecánica cuántica describe las otras fuerzas y la materia. Las dos teorías son conceptualmente incompatibles en ciertos regímenes extremos, como el interior de los agujeros negros o los primeros instantes del Big Bang. Una teoría que las unifique podría tener implicaciones profundas para el problema del colapso. Roger Penrose, como hemos visto, ya ha especulado sobre una conexión entre la gravedad y el colapso. Su idea es que la gravedad, siendo la única interacción que involucra la estructura del espacio-tiempo mismo, podría jugar un papel especial en determinar cuándo ocurre el colapso. Una teoría completa de la gravedad cuántica podría confirmar esta intuición, refutarla o revelar algo completamente diferente. Pero dado que no tenemos tal teoría todavía, y que las propuestas principales como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles no han abordado directamente el problema del colapso, esta posibilidad permanece especulativa. Otra dirección prometedora involucra la computación cuántica. Los ordenadores cuánticos, que explotan la superposición y el entrelazamiento para realizar cálculos imposibles para los ordenadores clásicos, son un banco de pruebas sin precedentes para la mecánica cuántica. A medida que estos dispositivos se vuelven más grandes y más sofisticados, podrían revelar aspectos de la mecánica cuántica que no hemos visto antes. En particular, mantener la coherencia cuántica en sistemas grandes es esencial para la computación cuántica, y los esfuerzos para lograr esto podrían descubrir límites fundamentales, si los hay, de la mecánica cuántica estándar. Algunos teóricos han especulado que la computación cuántica podría eventualmente fallar de maneras inesperadas si el colapso objetivo es real. Si hay un mecanismo que destruye las superposiciones más allá de cierto tamaño o complejidad, los ordenadores cuánticos a gran escala podrían encontrarse con una pared que la decoherencia ambiental ordinaria no puede explicar. Hasta ahora, no hay evidencia de tal pared, y los ordenadores cuánticos continúan mejorando según lo predicho por la mecánica cuántica estándar. Pero esto es algo a observar a medida que la tecnología avanza. Una tercera posibilidad, más especulativa aún,
es que los avances en la ciencia de la conciencia arrojen luz sobre el problema del colapso. Si la conciencia resulta tener propiedades que no pueden ser explicadas por la física actual, como algunos filósofos y científicos argumentan, esto podría motivar una revisión de las teorías físicas que incluya la conciencia de maneras nuevas. No estoy sugiriendo que esto sea probable. De hecho, la corriente principal de la neurociencia y la filosofía de la mente favorece explicaciones materialistas de la conciencia. Pero si estamos equivocados, las implicaciones para la física podrían ser profundas. También es posible que el problema del colapso nunca se resuelva de manera definitiva. Esto puede sonar decepcionante, pero vale la pena considerar. Las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica podrían ser empíricamente equivalentes no por accidente, sino por necesidad. Quizás la estructura de la teoría es tal que cualquier interpretación coherente hará exactamente las mismas predicciones. En ese caso, la elección entre interpretaciones sería genuinamente una cuestión filosófica más que científica, similar a la elección entre diferentes sistemas de coordenadas en física. Técnicamente indiferente, pero quizás guiada por consideraciones de simplicidad o elegancia. Si este fuera el caso, la pregunta de si el colapso es un evento físico, una actualización del conocimiento o algo más, no tendría una respuesta única. Sería más bien una cuestión de perspectiva, de cómo elegimos describir los mismos hechos subyacentes. Esto sería extraño, pero no más extraño que otras cosas que la mecánica cuántica nos ha enseñado. Y quizás hay una lección aquí sobre los límites del conocimiento humano, que algunas preguntas que parecen perfectamente coherentes simplemente no tienen respuestas determinables. Volvamos a las tres opciones que formulamos al principio. Primero, el colapso como evento físico real. Esta perspectiva tiene la virtud de tomar en serio la apariencia de colapso, de tratar la transición de posibilidades a actualidades como algo que realmente sucede en el mundo. Sus problemas incluyen la falta de evidencia experimental directa, la necesidad de modificar la mecánica cuántica de maneras que aún no han sido confirmadas, y las dificultades filosóficas sobre qué tipo de cosa podría causar el colapso. Segundo, el colapso como actualización del conocimiento. Esta perspectiva disuelve muchos de los misterios tradicionales al negarse a tratar la función de onda como una descripción de la realidad objetiva. Sus problemas incluyen la aparente subjetivación de la física, las preguntas sobre qué fundamenta las probabilidades, si no son probabilidades sobre hechos preexistentes, y la sensación de que algo importante está siendo evadido. Tercero, el colapso como algo que no ocurre en absoluto. Esto incluye tanto la interpretación de muchos mundos, donde todas las ramas existen, como la mecánica bohmiana, donde las partículas tienen posiciones definidas guiadas por la onda. Sus problemas incluyen el costo metafísico de infinitos mundos paralelos, la no localidad de la mecánica bohmiana y la dificultad de recuperar las probabilidades de maneras satisfactorias. Ninguna de estas opciones es claramente superior. Cada una tiene virtudes y problemas, y quizás la verdad está en ninguna de ellas, o en alguna combinación que aún no hemos concebido. Hay propuestas más exóticas que no hemos discutido en detalle, interpretaciones informacionales que tratan la información como fundamental, interpretaciones transaccionales que involucran ondas que viajan hacia atrás en el tiempo, y más. El espacio de posibilidades es vasto, y puede que solo hayamos explorado una pequeña parte. Un niño preguntando qué pasa realmente cuando miras, la misma pregunta que desconcertó a Bohr y que sigue desconcertándonos hoy. Hay algo hermoso en la continuidad de la curiosidad humana, en el hecho de que las preguntas más simples son a menudo las más profundas. No necesitamos avergonzarnos de no tener respuestas. Podemos estar orgullosos de tener tan buenas preguntas. Hagamos una pausa aquí para reflexionar juntos. He preparado algunas preguntas y me encantaría escuchar tus respuestas. Primera pregunta. En 10 años, ¿crees que tendremos evidencia experimental que resuelva el debate sobre el colapso? ¿O seguiremos haciendo las mismas preguntas? ¿Cuál es tu predicción? Segunda pregunta. ¿Cuál es el argumento más fuerte contra la interpretación que encuentras más convincente? En otras palabras, si te inclinas hacia el colapso siendo real, ¿cuál es la mejor objeción? Si te inclinas hacia que es epistémico, ¿cuál es el desafío más difícil para esa visión? Tercera pregunta. Después de este video, ¿dónde te encuentras? Opción A. El colapso es probablemente un evento físico real. Opción B. El colapso es probablemente solo una actualización del conocimiento. Opción C. El colapso podría ser algo completamente diferente, o estoy genuinamente inseguro. Cuarta pregunta.
¿Qué pregunta te queda? ¿Qué sigue molestándote después de todo lo que hemos discutido? Deja tus respuestas en los comentarios. Me encanta ver el rango de perspectivas. Esta es una comunidad que piensa profundamente y aprendo de cada respuesta. A medida que concluimos este viaje, quiero dejarte con algunas reflexiones finales. La mecánica cuántica nos ha mostrado que la realidad es más extraña de lo que nuestros ancestros podrían haber imaginado. Partículas que no tienen posiciones definidas, sistemas que están entrelazados a través del espacio, interferencias que dependen de caminos no tomados. Nada de esto encaja cómodamente en las categorías del sentido común. Pero la extrañeza de la mecánica cuántica no es arbitraria. Es una extrañeza estructurada, capturada por un formalismo matemático de gran belleza y poder. Que podamos hacer predicciones tan precisas, que podamos construir tecnologías basadas en esta física tan contraintuitiva, es un testimonio del alcance del entendimiento humano. Incluso si no sabemos qué significa la teoría en el sentido más profundo, sabemos mucho sobre cómo usarla. El problema del colapso es un recordatorio de que el conocimiento tiene fronteras. Sabemos mucho, pero no todo. Y las fronteras del conocimiento son precisamente donde las cosas se vuelven interesantes. Es allí donde hay trabajo por hacer, preguntas por responder, misterios por contemplar. Lejos de ser una fuente de desánimo, esta incertidumbre puede ser energizante. Significa que la aventura del descubrimiento no ha terminado. En nuestra vida más allá de la física, la lección de la incertidumbre también puede ser valiosa. No necesitamos tener todas las respuestas para vivir bien. Podemos actuar con convicción mientras reconocemos la falibilidad de nuestras creencias. Podemos comprometernos con la búsqueda de la verdad sin reclamar haberla encontrado definitivamente. La humildad intelectual no es debilidad, es una forma de fortaleza. La fortaleza de enfrentar la realidad como es en lugar de como nos gustaría que fuera.